A menudo nos enfrentamos a una de las pruebas más grandes de nuestra fe cuando nuestros hijos, aquellos que más amamos, siguen un camino que parece distante de Dios. ¿Cómo puede ser posible que un hijo que ha sido criado en la fe se aleje de su Creador y niegue la verdad divina? Esta es una de las grandes preguntas que muchos padres se hacen y también es un dolor profundo que se lleva en el corazón día tras día. Sin embargo, es en momentos como estos cuando necesitamos recordar que la oración no es simplemente una fórmula mágica para solucionar los problemas, sino una manifestación de nuestra confianza más profunda en el amor de Dios. Cuando oramos, no es para imponer nuestra voluntad, sino para rendirnos a la voluntad divina, para abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo actúe. Si bien la oración por nuestros hijos ateos no es algo inmediato ni siempre da frutos de forma rápida, es en la perseverancia donde podemos ver la acción de Dios de manera sutil pero poderosa. Recordemos que, al igual que el agricultor que siembra la semilla y espera con paciencia, la oración constante y confiada tiene un poder que va más allá de lo que podemos comprender en el momento. La oración es, en primer lugar, un acto de fe en que Dios sabe lo que es mejor para sus hijos y que Él tiene el poder para tocar sus corazones, incluso cuando todo parece perdido. Es fácil sentirse desesperado, pero la esperanza nunca debe abandonarnos, porque con Dios todo es posible. Así que, si eres uno de esos padres que ve la fe de sus hijos apagada o ausente, te invito a seguir profundizando en el poder de la oración. Quizás ahora te sientas como si tu alma estuviera cargada de dudas y preguntas, pero cada vez que te arrodillas y te entregas al Señor, estás sembrando semillas de esperanza. Te invito a suscribirte a este camino de oración y reflexión para que juntos podamos seguir creciendo en fe y confianza en el Señor. Si perseveramos, veremos el fruto de nuestra oración. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la oración constante de los padres ha dado resultados, aunque a veces en tiempos que no entendemos. Uno de los testimonios más hermosos lo encontramos en la vida de Santa Mónica, madre de San Agustín. Santa Mónica vivió una de las experiencias más dolorosas que un padre puede vivir. Su hijo, Agustín, se alejaba completamente de la fe cristiana y seguía un camino de pecado y duda. Sin embargo, Santa Mónica nunca dejó de orar por su hijo. Durante años, ella lloraba ante el Señor pidiendo por su conversión. Muchos le decían que no valía la pena, que su hijo nunca cambiaría, pero ella, con una fe inquebrantable, continuó su intercesión. Fue a través de su oración constante que, finalmente, San Agustín tuvo una conversión radical y más tarde llegó a ser uno de los más grandes santos y teólogos de la Iglesia. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la oración de una madre es poderosa y que no debemos dejar de interceder aunque los resultados no sean inmediatos. El camino hacia la conversión de nuestros hijos puede ser largo, pero cada oración cuenta y cada momento de fe es escuchado por Dios. Al igual que Santa Mónica, debemos seguir pidiendo con paciencia y confianza. Ahora, me gustaría invitarte a una oración especial que puedes repetir todos los días, con fe y confianza. Señor, en tus manos coloco el alma de mi hijo. Te pido que ilumines su corazón, que lo abras a tu amor y que lo guíes por el camino de la verdad. Tú conoces su vida, sus dudas y sus miedos, y confío en que con tu gracia él encontrará su camino de regreso a ti. No permitas que el mal lo alejen más de tu presencia, que tu Espíritu Santo trabaje en su vida y que podamos ver, algún día, la luz de la fe brillando en su corazón. Amén. Esta oración, aunque simple, es un acto de rendición ante Dios. Recuerda que no es por nuestra fuerza, sino por la de Él, que nuestras peticiones son escuchadas. En los momentos de desesperación, es fácil caer en la trampa de la duda, pero la palabra de Dios nos asegura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Aunque no comprendamos el tiempo o el proceso de la conversión, podemos confiar plenamente en que Dios obra en los corazones de nuestros hijos de maneras misteriosas y maravillosas. ¿Estamos dispuestos a confiar en ese proceso divino, incluso cuando no vemos resultados inmediatos? Nuestra fe debe ser más grande que nuestras dudas, y debemos recordar que todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Si perseveramos, veremos que incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por el amor de Dios.
Así, al seguir este camino de oración por tus hijos, no solo estamos transformando la vida de nuestros hijos, sino también la nuestra. La fe, el amor y la paciencia con que oramos nos transforman, nos acercan más a Dios y nos hacen más semejantes a Él. Al final, la respuesta de Dios llegará, ya sea de una manera que esperamos o de una manera que nunca imaginamos. Que este camino de oración por tus hijos sea un camino de fe profunda, de confianza absoluta y de esperanza renovada. Y si alguna vez dudas, recuerda a Santa Mónica y su perseverancia. La oración constante, aunque silenciosa, nunca es en vano. Cuando nos enfrentamos a la dificultad de orar por hijos que han decidido alejarse de la fe, debemos recordar que la oración no es un acto de desesperación, sino una manifestación de esperanza. No es simplemente un pedido al aire, sino una acción que, aunque no siempre inmediata, tiene un poder profundo. La fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que creemos con todo nuestro ser, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. ¿Qué nos impide entonces confiar plenamente en la misericordia de Dios, incluso cuando nuestros hijos se alejan de Él? La respuesta está en entender que la oración es una semilla que crece en el tiempo perfecto de Dios y no en nuestro tiempo. La fe no se basa en lo que entendemos, sino en lo que confiamos. En la historia de la Iglesia, encontramos ejemplos de cómo Dios transforma vidas a través de la oración persistente. Uno de los relatos más conmovedores es el de San Agustín. Cuando era joven, San Agustín llevaba una vida de pecado y alejamiento de Dios. Su madre, Santa Mónica, sufría profundamente por la vida de su hijo, pero nunca dejó de orar por él. Ella sabía que solo Dios podía cambiar su corazón. Durante años, ella imploró, lloró y persistió en su oración. Ella no vio la conversión de su hijo de inmediato, ni en el tiempo que ella deseaba. Sin embargo, su oración constante, llena de fe y confianza, abrió el corazón de Agustín a la gracia de Dios. Es importante recordar que la oración no se trata solo de pedir algo, sino de abrir nuestro corazón y dejarnos transformar por la presencia de Dios. Santa Mónica nos enseña que, aunque no veamos los resultados inmediatos, nuestra oración nunca es en vano. Al igual que ella, nosotros debemos tener la confianza de que Dios escucha y actúa de manera perfecta, aunque no siempre entendamos su tiempo o sus caminos. En momentos de desesperación, a veces sentimos que nuestras oraciones son vacías, que Dios no responde, pero la Escritura nos enseña lo contrario. Porque el Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus obras. Salmo 145:13. Esta promesa nos recuerda que, aunque no veamos una respuesta inmediata, Dios está obrando. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza eterna e inmutable. Es en los momentos de oscuridad cuando nuestra fe se pone a prueba, y es entonces cuando debemos recordar que nuestra confianza en Él no se debe basar en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Él es capaz de hacer. Cuando oramos por nuestros hijos ateos, no debemos perder la esperanza. La oración por la conversión de un alma no es solo un acto de súplica, sino también de entrega. Debemos entregarnos a Dios y confiar en su poder para hacer lo que es mejor para ellos, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Como padres, es difícil aceptar que no tenemos control total sobre la vida de nuestros hijos, pero la oración nos invita a dejar ir ese control y a confiar completamente en Dios. Nos invita a decir: Señor, tú sabes lo que es mejor para mi hijo, aunque yo no lo entienda. Confío en que, a través de tu gracia, Él encontrará el camino hacia ti. La oración podría ser algo como esto: Señor, en tus manos coloco el alma de mi hijo. Te pido que lo toques con tu misericordia y lo guíes hacia tu luz. Que su corazón se abra a ti, que su mente se llene de tu sabiduría y que a través de tu Espíritu Santo encuentre la paz y la verdad en ti. Que mi fe nunca vacile, aunque los caminos sean inciertos. Amén. Esta oración es una invitación a rendirnos completamente al amor de Dios,
reconociendo que aunque no siempre entendemos el proceso de la conversión, Él es el único que tiene el poder de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. También debemos recordar las palabras de Jesús. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Si tenemos fe en que Dios puede cambiar a nuestros hijos, debemos creer que Él actuará en su tiempo perfecto. La duda es humana, pero la fe es la respuesta a esa duda. Debemos caminar en la luz de nuestra fe, sabiendo que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Nuestra oración puede parecer pequeña e insignificante, pero cada palabra que sale de nuestro corazón, cada momento que dedicamos a pedir por ellos, es una semilla plantada en el suelo fértil del amor de Dios. Y aunque la cosecha no sea inmediata, cada oración es parte de un plan divino más grande del que solo Dios tiene el control. Así como Santa Mónica no dejó de orar, nosotros debemos perseverar. La oración constante, aunque parezca tardía, es siempre escuchada por Dios. Su respuesta puede no llegar cuando la esperamos, pero llegará cuando sea el momento adecuado, cuando Él vea que estamos listos para recibirla. Al orar por nuestros hijos, no solo estamos intercediendo por ellos, sino que también estamos fortaleciendo nuestra propia fe, aprendiendo a confiar plenamente en la voluntad de Dios. Cuando oramos por nuestros hijos ateos, es importante recordar que la oración es una herramienta que no solo transforma a aquellos por quienes oramos, sino también a nosotros mismos. No debemos ver la oración como un simple acto de pedir, sino como un ejercicio profundo de fe y de entrega. El proceso de orar es, en primer lugar, un camino de sanación personal. Cada palabra que dirigimos a Dios nos va sanando interiormente, nos va ayudando a soltar nuestras propias inseguridades y miedos y a confiar plenamente en la soberanía de Dios. En muchas ocasiones, la razón por la que nuestros hijos se alejan de la fe no tiene solo que ver con su camino, sino con nuestra necesidad de dejar que Dios actúe en su vida sin interferir con nuestras propias expectativas o ansiedades. El acto de orar por ellos, pues, no solo es un acto de amor hacia ellos, sino también de confianza absoluta en la bondad y el poder de Dios. El Papa Juan Pablo II nos enseñó que la oración es un puente entre nosotros y Dios, y que por medio de ella establecemos una comunicación que va más allá de lo que nuestras palabras pueden expresar. La oración no tiene que ser perfecta. Lo importante es que venga del corazón, con sinceridad y entrega. Y si sentimos que nuestras fuerzas flaquean, si nuestras dudas nos invaden, es precisamente en esos momentos cuando más debemos acudir al Señor pidiendo su ayuda y fortalecimiento. Él está siempre dispuesto a escucharnos, a guiarnos y a ofrecernos su paz. Y al igual que en la historia de los santos, cuando perseveramos en la oración, aunque no veamos resultados inmediatos, estamos permitiendo que Dios trabaje en los corazones de nuestros hijos de una manera que nosotros no podríamos comprender. La vida de San Agustín es un testimonio de cómo una madre, Santa Mónica, nunca dejó de orar por su hijo, aunque su situación parecía imposible. Ella vio cómo su hijo vivió una vida de desorden y pecado, pero nunca abandonó su fe en que Dios podía cambiarlo. Ella sabía que la oración constante no solo lo transformaba a él, sino que la transformaba a ella también. Santa Mónica enseñó al mundo que la oración constante y la perseverancia son fundamentales, y que la gracia de Dios tiene un poder que no podemos medir con nuestra limitada visión humana. Al igual que ella, debemos aprender a perseverar en la oración, confiando en que Dios obrará a su debido tiempo, aunque nuestras emociones y deseos puedan ser diferentes. La oración diaria, por lo tanto, se convierte en una práctica transformadora, no solo para el hijo por quien oramos, sino también para nosotros como padres. El Salmo 27:14 nos dice: «Espera en el Señor. Sé fuerte y que se afiance tu corazón. Espera en el Señor». Esta cita nos invita a esperar con paciencia, sabiendo que Dios, en su infinita sabiduría, responderá cuando sea el momento justo. La espera es difícil, especialmente cuando sentimos que nuestros hijos se alejan cada vez más de la fe, pero es precisamente en esa espera donde Dios está obrando, modelando nuestras almas y fortaleciendo nuestra confianza. Debemos recordar que la fe no solo es un acto de esperanza en el futuro,
sino también una forma de vivir en el presente, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. No es fácil aceptar que no podemos controlar el camino de nuestros hijos, que sus decisiones y su fe dependen de su propia libertad. Sin embargo, es en esa libertad donde se manifiesta la verdadera gracia de Dios. Él no obliga a nadie a seguirlo, pero nos ofrece su amor y su misericordia. Por eso, al orar por nuestros hijos, estamos pidiendo a Dios que toque sus corazones de una manera libre, profunda y transformadora. La oración, entonces, se convierte en un acto de entrega. Al orar, nos entregamos a Dios, reconociendo que Él es el único que puede cambiar el corazón de nuestros hijos, que Él sabe lo que es mejor para ellos, incluso cuando nosotros no comprendemos su camino. Nos liberamos del peso de la ansiedad y la preocupación, confiando que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en sus vidas. Para ayudarnos a permanecer firmes en la fe, podemos incorporar una práctica diaria de oración. Aquí te dejo una oración que puedes rezar todos los días, pidiendo a Dios que actúe en la vida de tu hijo con gracia y misericordia. Señor, confío en ti y en tu voluntad perfecta. Te pido que por tu gracia toques el corazón de mi hijo. Que en medio de sus dudas y su indiferencia tú seas su guía. Que ilumines su camino y le muestres el amor que solo tú puedes dar. Te pido que a través de tu Espíritu Santo le des la paz que su corazón tanto necesita. No permitas que el mal lo aleje más de ti. Que su vida se convierta en un reflejo de tu luz y tu verdad. Amén. Esta oración, aunque sencilla, es un acto de fe profunda. Al rezarla, estamos declarando que confiamos en Dios, que no nos rendimos y que seguimos creyendo en su poder transformador. No debemos temer al silencio de nuestras oraciones. La Escritura nos recuerda que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:8. Aunque no siempre veamos el resultado inmediato, sabemos que nuestra oración no regresa vacía. Dios escucha nuestras súplicas y actúa en su tiempo perfecto. Así, cada día que oramos por nuestros hijos, estamos sembrando en ellos semillas de esperanza. Nuestra fe y perseverancia en la oración van haciendo que el terreno de su corazón se prepare para recibir la gracia de Dios. La transformación que tanto deseamos en ellos comienza en nosotros mismos, cuando decidimos confiar plenamente en la misericordia divina. La oración es la llave que abre los corazones, no solo de aquellos por quienes oramos, sino también el nuestro. Por eso, debemos perseverar, sin importar cuán larga o difícil sea la espera. La promesa de Dios es clara. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La paciencia y la fe nos sostendrán, y en su tiempo veremos los frutos de nuestra perseverancia. En los momentos de oración por nuestros hijos ateos, uno de los pasajes más consoladores de la Biblia es, sin duda, el versículo que encontramos en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa resuena profundamente en el corazón de un padre o madre que lucha por la salvación de su hijo, especialmente cuando parece que el camino de su hijo está lejos de la fe. El apóstol Pablo nos recuerda que la salvación no es un evento aislado para cada individuo, sino que tiene el poder de tocar a toda la familia. Si creemos en Jesús, confiamos en su poder y en su amor, entonces la gracia de Dios tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de nuestros hijos, aunque en este momento parezca que están muy distantes de Él. Esta promesa de salvación familiar debe ser un ancla en nuestro corazón. La fe de un padre o madre tiene un poder de intercesión increíble ante los ojos de Dios. No se trata solo de que nuestros hijos acepten la fe en el momento que nosotros deseamos, sino de confiar en que Dios, en su infinita misericordia, está trabajando en ellos, incluso cuando no lo vemos. En el caso de Santa Mónica, madre de San Agustín, vemos un ejemplo sublime de cómo la oración perseverante de una madre puede transformar la vida de su hijo.
Santa Mónica nunca dejó de orar por la conversión de su hijo Agustín, incluso cuando él vivió en el pecado y se alejó completamente de la fe. Ella oró con fe, con lágrimas, con desesperación a veces, pero siempre confiando en que Dios escuchaba su clamor. Y aunque tardó muchos años, Dios le concedió la gracia de ver a su hijo transformado, convirtiéndose no solo en un hombre de fe, sino en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Santa Mónica nos enseña una valiosa lección. La perseverancia en la oración es clave. Debemos confiar en que, aunque el proceso de conversión de nuestros hijos no sea inmediato, cada oración es escuchada y tiene su propósito en el plan de Dios. Incluso en los momentos en que no vemos resultados, debemos seguir orando con fe. La gracia de Dios actúa en los corazones de nuestros hijos de formas que no siempre podemos comprender, pero Él está trabajando en ellos. Cuando oramos por la conversión de nuestros hijos, no estamos simplemente pidiendo que cambien de idea, sino que les pedimos a Dios que los toque en lo más profundo de su ser. La verdadera conversión no es solo un cambio de pensamiento, sino un cambio de corazón. Es Dios quien transforma el corazón, quien abre los ojos del alma para ver la verdad de su amor y misericordia. Debemos, por lo tanto, orar con la fe de que Él está obrando en los corazones de nuestros hijos, incluso cuando parece que no hay cambios visibles. Para acompañar esta fe, podemos rezar una oración que refleje nuestra confianza en el poder de Dios para cambiar la vida de nuestros hijos. Señor, tú conoces el corazón de mi hijo, y en tus manos pongo su vida. Te pido que le des la gracia de abrir su corazón a tu amor y tu verdad. Que a pesar de las dudas y las preguntas que pueda tener, tú seas la luz que ilumine su camino. Te pido que lo guíes hacia ti, que le muestres la paz que solo tú puedes dar, y que le des la gracia de la conversión. Amén. Esta oración es un acto de fe. No estamos simplemente pidiendo un cambio superficial, sino pidiendo que Dios transforme el corazón de nuestro hijo para que pueda ver la verdad de Cristo. Al rezarla, nos unimos al corazón de Dios, que anhela profundamente la salvación de todos los seres humanos, incluidos nuestros hijos. Si la oración es sincera, llena de fe y confianza, debemos creer que Dios no nos ha dejado solos en este camino. A veces, la espera puede ser difícil, pero es importante recordar que todo tiene su tiempo, y el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. En los momentos de espera, debemos volver a las palabras de Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La misericordia y los caminos de Dios no siempre se alinean con nuestras expectativas humanas, pero debemos confiar en que su sabiduría es infinita y que aunque no entendamos los tiempos o el proceso, Él está trabajando en la vida de nuestros hijos de maneras que no siempre podemos ver. La oración constante, aunque no siempre produce resultados inmediatos, está transformando nuestra fe. Nos está enseñando a confiar más profundamente en Dios, a soltar el control y a depender completamente de su voluntad. Cada vez que oramos por nuestros hijos, estamos abriendo nuestros corazones a la acción de Dios. Así, la oración se convierte no solo en un medio para pedir, sino en una forma de vivir nuestra fe con mayor intensidad. En esta relación de confianza, no solo estamos ayudando a nuestros hijos, sino también a nosotros mismos a crecer en fe, paciencia y esperanza. Y si alguna vez nos sentimos cansados o desanimados, podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 17:20. Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Esta fe, aunque pequeña, tiene un poder inmenso. Incluso cuando nuestra fe parece débil, sabemos que Dios está allí, escuchando nuestras oraciones y actuando en su tiempo perfecto. Así que, sigamos adelante con esperanza, confiando en que nuestra oración no regresa vacía, sino que Dios está obrando en los corazones de nuestros hijos, aunque no siempre podamos verlo de inmediato.
La promesa de la salvación de nuestra casa está en las manos de un Dios fiel que escucha nuestras súplicas. Al final de nuestro camino de oración, cuando hemos depositado nuestras súplicas por la conversión de nuestros hijos, llega el momento de la entrega final. Es aquí donde nuestra fe, que ha sido alimentada por la perseverancia y la esperanza, encuentra su plenitud. ¿Qué ocurre cuando, finalmente, confiamos todo en las manos de Dios? La respuesta está en el corazón mismo del Evangelio. Jesús nos recuerda que, si confiamos en Él, nunca seremos defraudados. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Esta promesa es un bálsamo para el alma de un padre o madre que lucha por ver el corazón de su hijo vuelto hacia Dios. La paz que viene de este descanso es la paz de saber que, más allá de nuestra preocupación, Dios tiene el control, y Él está trabajando en los corazones de nuestros hijos con una dedicación que nosotros no podemos comprender completamente. El descanso que Jesús promete no es la ausencia de trabajo o esfuerzo, sino el alivio que proviene de saber que no estamos solos en nuestra lucha. San Juan de la Cruz, en su profunda sabiduría espiritual, nos enseñó que el alma encuentra su descanso verdadero solo cuando se entrega completamente a Dios, confiando en su amor incondicional. La paz que viene de esta entrega no es un acto de pasividad, sino de acción espiritual. Es un acto de fe profundo, donde dejamos ir el control y permitimos que Dios obre según su voluntad. Es un descanso que solo se alcanza cuando decidimos confiar plenamente en el amor y la misericordia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. En este sentido, nuestra oración no solo tiene el poder de cambiar a nuestros hijos, sino que también nos cambia a nosotros. Al orar, estamos transformando nuestra relación con Dios, aprendiendo a confiar más profundamente en Él. La historia de San Agustín es un ejemplo claro de cómo la oración y la perseverancia de una madre, Santa Mónica, no solo transformaron su vida, sino que también transformaron la vida de todo un pueblo. Agustín, quien en su juventud se apartó completamente de la fe, experimentó un proceso largo y doloroso de conversión. Fue la oración constante de su madre, Santa Mónica, la que tocó su corazón y le permitió volver a Dios. Ella nunca dejó de orar, y aunque pasaron años antes de que viera el fruto de sus oraciones, su fe nunca vaciló. San Agustín, después de su conversión, se convirtió en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Su vida es testimonio de cómo las oraciones no siempre son respondidas de inmediato, pero siempre son escuchadas. Al igual que Santa Mónica, debemos aprender a confiar en que, aunque no entendamos los caminos de Dios, Él está obrando en la vida de nuestros hijos, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La espera puede ser difícil, pero es en esa espera donde nuestra fe se fortalece. Al final de nuestra jornada de oración, podemos sentirnos abrumados por la incertidumbre, por la larga espera y por las dudas que asaltan nuestro corazón. Sin embargo, debemos recordar que Dios nunca nos abandona. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Al contrario, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Esta paciencia de Dios no es señal de indiferencia, sino de su infinita misericordia. Él sabe el momento perfecto en el que nuestros hijos están listos para abrir su corazón a Él. A veces necesitamos recordar que, mientras más nos entregamos a Dios, más Él actúa en nosotros y en nuestros seres queridos. Nuestra fe se convierte en un testimonio de su amor, y nuestra paciencia en una ofrenda de confianza. Al final, cuando hemos entregado todo en las manos de Dios, nuestra oración se convierte en un acto de adoración, un reconocimiento de que Él es el Señor de nuestras vidas y de nuestras familias. En la quietud de la entrega podemos experimentar la paz que solo Él puede dar. Al final de este camino, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiando cada paso, aunque no siempre lo veamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y cuando oramos con fe, sabemos que Él nos escucha, que Él tiene el control y que en su tiempo perfecto todas las cosas se ordenarán de acuerdo a su voluntad. Te invito a que al concluir esta jornada de oración,
tomes un momento para rendirte completamente a la voluntad de Dios. Repite una oración de entrega, reconociendo que, aunque no comprendas todos los caminos de su providencia, confías en Él y en su plan perfecto para tu hijo y para ti. Señor, en tus manos coloco la vida de mi hijo. Te entrego todas mis preocupaciones, mis ansiedades y mis miedos. Confío en que tú conoces su corazón mejor que yo y sé que en tu tiempo tú lo guiarás hacia ti. Que tu voluntad se cumpla en su vida y que mi fe sea un testimonio de tu amor y de tu poder. Amén. Esta es una oración de completa rendición, de abandono en las manos de Dios. Al hacerla, estamos afirmando nuestra fe en su bondad y en su amor infinitos. En este descanso espiritual encontramos la paz que buscamos, una paz que no depende de los resultados inmediatos, sino de la confianza en que Dios está obrando y que su voluntad siempre es para nuestro bien. Que la bendición de Dios esté sobre ti y sobre tus hijos, y que en este camino de fe y oración encuentres siempre el consuelo de su presencia.